Bien, a veces las cosas más importantes se dan por cuentagotas y se ha incorporado ahora a nuestro programa el licenciado Alejandro Abreu, quien es director de comunicaciones del Partido Revolucionario Dominicano. De manera pues que tenemos un abanico completo de los partidos que funcionan realmente en la República Dominicana. Buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, entonces, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles serían los resultados? ¿Qué podemos esperar? No solamente de la discusión del tema, sino qué pasaría en el caso hipotético de que no se apruebe y que sea nuevamente congelado un proyecto de ley que ya tiene 15 años bajo discusión. 15 años. Camacho. Bueno, yo pienso que la pelota está en la cancha de la Cámara de Diputados y Diputadas, en un buen debate. Esperemos que pase el debate. Yo no quiero cerrar como esta intervención sin señalar que yo estoy sorprendido con una cantidad enorme de diputados, diputadas y dirigentes, porque esa ley no es del PLD. Cuando esa ley se aprobó, nosotros tenemos un solo senador en la Cámara de Diputados, José Tomás Pérez. Y entonces todo ese proceso de la ley de primarias se ha venido desarrollando en un ambiente que, digo yo, es positivo. Y sería una pena, y pienso que la sociedad política no le perdonaría a esta generación de dirigentes que en una coyuntura de fortalecimiento de nuestra democracia nosotros no demos una ley de partido que no solo trata de normar lo que tiene que ver con el proceso de definición de las candidaturas. Ya te decía en segmento anterior la cantidad de elementos que norma esa ley, la participación de la mujer, la participación de la juventud, que está consignada ahí, la regularización incluso de los tiempos de campaña, la regularización incluso del uso de propaganda física en los árboles, incluso la del financiamiento, incluso la que tiene que ver con los sonidos. Tiene una serie de componentes de contenido que van más allá de lo que tiene que ver con la ley de primaria. Vamos a ver qué piensa el PRD sobre el tema. Bueno, y la ley es muy importante y es lamentable que nos concentremos solo en uno de sus puntos. No, estamos hablando en sentido general. No me refiero al programa, no me refiero a este programa. Sino a la discusión. Me refiero a la discusión en la sociedad y al debate. Es decir, el tema de las primarias abiertas. Prácticamente está decidido si se aprueba la primaria o si no se aprueba la primaria. Y en realidad la ley es lo importante. Y la primaria es un conjunto que al final y al cabo es un medio. Al final y al cabo es un medio. La mejor manera para entender esta discusión de dónde está la verdad, cosa que a nuestro conductor le apasiona siempre, y dijo una frase recientemente de que no siempre se sabe dónde está. La mejor manera de entender cuando hay discusiones de este tipo es comparar los sistemas políticos de los distintos países. Esa es la mejor manera que yo he encontrado. Y vamos a ver que hay países donde operan las primarias abiertas y funcionan. Eso no es el que se está acabando el mundo, digamos, eso no es cierto. Hay países y hay ejemplos. 3 países en Latinoamérica. Segundo, hay sistemas más cerrados, semicerrados, y hay sistemas puramente de delegados. Hay 4 opciones. Y hay sistemas adicionales. Y funcionan bien. Pero abiertas así, solamente en 3 países. Y funcionan bien en diferentes países. Y ha habido crisis de legitimidad en la elección. En cualquier sitio hay crisis de legitimidad. Ricardo Lago, hay cualquier crisis de legitimidad. El mismo Salvador Allende en Chile. En cualquier sitio hay crisis de legitimidad. Ese es un cuento de camino, de quien lo diga. No es así. Él no es el medio el que crea la crisis. Es falso. Quienes crean la crisis son los actores. Y voy a explicar algo importante, muy importante. Es el manejo de los actores, del liderazgo, de cómo administran los partidos. Los partidos siguen, algunos argumentan que los partidos pierden soberanía y pierden autonomía. Totalmente falso. Lo principal de un partido es la postulación. Y el partido es el que dice quién puede ser precandidato y quién no puede ser precandidato. Son los partidos los que no hacemos la tarea. Y lo que se requiere en la sociedad es que los partidos ejerzamos la tarea y pongamos los controles, las regulaciones, las normas para que esas cosas... No es verdad que necesariamente con un sistema abierto, yo hablo poco en los medios, yo hablo más, pero ayúdeme, señor Miguel. No, está todos los días en los medios, casi nunca estoy. Pero ya está en minoría, es la única mujer entre 5 hombres, 4 hombres. Interrumpiendo es interrumpir, sea mujer o sea hombre. Vuelvo y aclaro que el método no es el problema, que es una falsa cuestión, que es el producto de la inmadurez de la política en la República Dominicana y de quienes lo dirigen. La clave está, reitero otra vez, en cómo se dirija los reglamentos y las normas. Por ejemplo, que la primaria abierta crean posibilidad que vengan capitales o intereses o personas
fuera de la política. Eso depende si el partido lo inscribe, eso depende si lo postula. O sea, lo que tenemos que hacer es cumplir las responsabilidades y dejarnos de jugar con el método. Cuando el método, yo he puesto un ejemplo, es como que usted diga, voy para Higüey y decida, vámonos todos en un autobús o cada quien por separado. O sea, el método no es el problema, y mucho más aún, sistema de primaria abierta, regulado por la Junta Central Electoral, que crea una serie de ventajas evidentemente al sistema, el señor porque Abreu los partidos tienen dificultades para resolver. Evidentemente. Pero podemos dejar que le haga un monólogo hasta terminar. Pero yo quiero decir algo. Evidentemente, perfecto, el partido que tiene la llave sobre la ley de partidos actualmente es el PLD. Y hay quienes sostienen, licenciado Camacho, de que las posturas divididas en el PLD, en una parte que sigue al presidente Medina, apoya las primarias abiertas, y otra al presidente Fernández y apoya la cerrada, no es más que una estratagema para que el proyecto de ley de partidos políticos siga frisado en los archivos del Congreso de la República. Mire, yo creo que eso es incorrecto, incluso injusto, porque la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, y yo tengo el proyecto, que lo aprobamos en la Cámara de Diputados. El diputado Henry Merán, yo fui miembro de esa comisión especial que presidió Henry Merán, rindió un informe al hemiciclo y lo aprobamos con la participación de todos. Y yo le digo que lamento profundamente. Eso fue cuando Abel era presidente. Que ese proyecto no se convirtiera en ley, porque ahí está el contenido de gente incluso que está renegando a las primarias abiertas. Que discutimos, yo tengo los manuscritos hasta lo que plantearon. Porque en aquella oportunidad también incluía las primarias abiertas. ¡Claro! Pero vamos a ver. ¡Claro! Yo quiero decir dos cosas. Es que yo no entiendo cómo es posible yo quiero decir dos cosas. ser tan cambiante. No entiendo cómo es posible. Por eso que digo, pero aparentemente los únicos que han cambiado son los diputados que siguen al presidente Fernández. Eso es falso, el PRM que ha cambiado. Yo quiero decir dos cosas. El Pero PRM hay 34 diputados, hay 34 diputados del PLD que han dicho abiertamente que no van a votar. De esos que están diciendo que no van, de esos que están diciendo que no van a votar, firmaron el informe y votaron, igual que yo, el proyecto que se le remitió a Cristina. Ahora, perdón, Camacho, perdóname. No, quiero aclarar dos cosas, porque no podemos reducir la discusión y perder el objetivo de la misma. Aquí queremos satanizar una u otra de las primarias electas. Hay varios métodos para la selección de los candidatos, como bien explicó Alejandro Abreu. Ahora, todos tienen debilidades y fortalezas. Ninguna de las formas en que se elige, porque la democracia no es perfecta, es perfectible, pero es manejada por seres humanos. Entonces, cuando tú tienes que analizar los métodos que convienen en las coyunturas políticas a las que pertenece la situación donde se va a discutir y a debatir. Cuando yo me refería a que solamente 3 países en América Latina mantienen las primarias abiertas y simultáneas, me refería a la crisis de legitimidad, hay que explicarle y edificar a la audiencia. Porque cuando Salvador Allende y cuando Ricardo Lagos fueron electos como candidatos de sus partidos, una de las cosas que se les endilga todavía era la separación que había de esos liderazgos con respecto a la dirigencia de ese partido y a las líneas ideológicas que ese partido que lo llevó a ser presidente de Chile estaban en esos momentos no coincidían. Y fue una de las grandes crisis internas que vivieron esos partidos, que es una de las debilidades que tiene la selección de las simultáneas abiertas, las primarias abiertas. Eso es falso. Tampoco puede, tú lo demuestras, no hay problema, tampoco se puede venir con el chantaje del cambiante dentro de la política. Se creyó en un momento, no se creyó en la otra. Aquí hay gente muy responsable que ha mantenido una postura y que le ha tocado defender otra postura en un momento determinado. Pero, el propio presidente... Pero las primarias cerradas han dado lugar también a divisiones dentro de Claro que sí, pero estamos de acuerdo, pero tenemos que analizar. Si vamos a analizar primarias, vamos a analizar fortalezas y debilidades. Si vamos a analizar todos los métodos, vamos a analizar primarias abiertas, primarias semiabiertas, primarias cerradas, primarias semicerradas, convención de delegados y cómo ha operado en la República Dominicana. Y a partir de ahí que la gente decida qué prefiere, pero no manipular con este tema, que no es un tema ni jurídico, ni es un tema tampoco de disquisiciones ideológicas ni de apegos a ella. Es un tema meramente político y de favoritismos, de intereses en esta coyuntura, lo cual es totalmente natural porque esa es la política y la práctica de la política. Ese es el juego. Mire, yo creo que el país sigue atrapado, o muchos de nuestros dirigentes siguen atrapados,
en aquel decante de lo urgente versus lo importante. Yo pienso que es una falta de respeto a la sociedad y me preocupa muchísimo que los partidos políticos estén descuartizando ese proyecto de ley en función de la urgencia que acusa su organización y no de darle respuesta a los problemas importantes. ¿Qué importa lo que pensara alguien en un momento, si le convenía o no? Al final del camino, cada uno de esos puestos de los poderes del Estado no le pertenecen ni al incumbente, ni le pertenecen al partido. O es que yo siento que hay como una especie de oligofrenia en este país, en su clase dirigencial, porque no es posible que sigamos debatiéndolo y públicamente así admitiéndolo, que esto le conviene a fulano y no le conviene a fulano, que este partido pensaba aquello en aquel momento, pero las circunstancias han cambiado y los problemas del sistema han cambiado. No, lo que es acumulándose. Vamos a seguir hablando de ello cuando regresemos. Después de esta pausa, regresamos con la parte final ya del tema de esta noche. Siga con nosotros en Edición Nocturna.